Y empezamos más allá de los hechos. A esta hora conversamos con la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Steffi, por esta invitación. Un saludo a toda su radioaudiencia. Gracias a usted por acompañarnos. El país ha visto con asombro, con pena y decepción cómo en medio de esta calamidad por el coronavirus y en medio de esta pandemia se ha prendido un semáforo en verde para la corrupción, no solo con los hospitales del Ministerio de Salud, del IES, ya lo vimos con gobiernos autónomos, la Secretaría Nacional de Riesgos, y esto ha motivado a que usted como fiscal tenga que anunciar la creación de esta fuerza de tarea multidisciplinaria para estos casos de corrupción que trabajarán en conjunto con la policía. Quiero empezar preguntándole a propósito de ese rol, si responde únicamente a estos 40 o 45 casos que se han detectado durante esta emergencia. ¿Se enfocará en estos casos primero o la idea es que este sea el principio de un nuevo rol o de una nueva fuerza que tendrá que seguir actuando en nuestro país? Efectivamente, Steffi. El 1 de junio, mediante la resolución número 036, la Fiscalía General del Estado crea esta fuerza de tarea multidisciplinaria. En un primer momento estará enfocada exclusivamente a aquellos casos que han podido ser evidenciados y que se han venido presentando a lo largo de esta emergencia. Sin embargo, como usted bien lo refiere, este es el punto de partida para dar un giro de 90 grados a las investigaciones de forma tradicional que se han venido manejando y que únicamente están generando impunidad. Pero yo quisiera ir un poco más allá. Si bien es cierto, la Fiscalía ya está presentando los primeros resultados. La policía se ha unido también y cumple las disposiciones que la Fiscalía entrega. Se practican allanamientos, se practican incursiones, pero con preocupación estamos viendo las últimas decisiones de los organismos jurisdiccionales. Es decir, las personas son presentadas ante los jueces y resulta que simplemente estamos obteniendo medidas sustitutivas. Por supuesto que la prisión preventiva es una medida de última ratio, de excepcionalidad, pero el mensaje que estamos dando a la sociedad y a la ciudadanía es que no importa que se aprovechen de tus recursos, más aún en estado de emergencia, que los administradores de los recursos públicos no se conduelan con tantas muertes, con la falta de camas para la atención a la ciudadanía y que simplemente cuando son presentados ante las autoridades no pasan ni 24 horas privados de la libertad. Entonces, y en ese caso se refiere, por ejemplo, al del prefecto del Guayas que fue detenido y al poco tiempo ya salió. Me estoy refiriendo a todos los casos en los cuales los jueces ahí sí toman en cuenta estas medidas alternativas y la excepcionalidad a la prisión preventiva. Yo le hago una pregunta al cuerpo, al órgano jurisdiccional, y cuando una persona de escasos recursos económicos sustrae un celular porque necesita pan para comer, ahí sí le dictan prisión preventiva y no es excepcional. Ahí sí no existe un peligro de fuga y todas las medidas tienen que ser adoptadas y pasa 2, 3 y hasta 5 años privado de la libertad. Justamente ante esa indignación es la preocupación de la ciudadanía cuando vemos que se pueden dar allanamientos, incluso que se puedan dar detenciones, pero además cuando llegan los casos en que ni siquiera se llegan a efectuar las sentencias o son sentencias en firme, el resultado es que después pasa la alarma, pasa el show, les terminan hasta devolviendo los bienes o terminan saliendo, pero peor aún cuando en medio de una emergencia estamos viendo justamente que muchos de los casos siguen retrasados. Usted ha hecho un llamado al Consejo de la Judicatura primero porque en medio de una emergencia todavía no estaban despachando nuevas causas. Ya le ha respondido el Consejo de la Judicatura frente a un cronograma para que empiecen ya esta semana a trabajar, pero ¿es suficiente o qué se necesita para agilitar y que todos estos esfuerzos no queden en nada? Necesitamos compromiso. No es posible que las acciones que Fiscalía despliega en territorio son el resultado de un trabajo de
técnico de equipos multidisciplinarios que implican varias horas de trabajo, malas noches, recursos económicos, porque necesitamos trasladar a los fiscales. Personalmente me estoy movilizando a las diferentes provincias. Requieren una logística especializada, incluso conllevan riesgos en la ejecución. Ya han llegado a mis oídos aquellos consejos, entre comillas, indicando que las fuerzas se están uniendo en la Asamblea para un próximo juicio político. Pues me iré a la casa, y que el país conozca. Me iré a la casa, pero mi permanencia en la Fiscalía General del Estado no se va a ver supeditada a permitir que se sigan robando los recursos del Estado. Nosotros vamos a llegar hasta donde tengamos que hacerlo y al final del día saldré por la puerta grande y decir, he cumplido con la ciudadanía. La preocupación que se está dando hoy, y probablemente por eso la alarma de la Asamblea también, que por cierto nada ha hecho en cuanto a fiscalización en el último tiempo, ha estado cruzada de brazos, es que han habido denuncias, señora fiscal, desde la propia Comisión Anticorrupción y otras de investigaciones periodísticas, de que lo que está ocurriendo ahora con la salud, es decir, si antes había un reparto o cuotas políticas en aduanas o en el Ministerio de Educación, es lo que hoy se podría estar dando en la salud, y por eso es que se ve que uno u otro asambleísta podrían estar vinculados en estos casos. Por ende, las investigaciones tendrían que ir hacia allá y eso podría explicar que la Asamblea no esté muy interesada en investigar o peor aún, en que usted los investigue. Y sí, en organizar y en armar los equipos, los acuerdos políticos para generar un juicio político. A eso están dedicados. Pero nosotros, con base en los elementos que vayamos recabando día a día, presentaremos el resultado de nuestro trabajo, lo seguiremos haciendo con entereza, con firmeza ante los jueces y esperamos tener el compromiso también. Es que la justicia es un engranaje. La Fiscalía dirige las investigaciones, la policía ejecuta todas las acciones, pero la decisión al final del día la toma un juez. Y si no tenemos esto, no caminan los casos. Y por eso es la importancia y la presión que tiene que poner la ciudadanía también sobre las decisiones judiciales, que mañana no sea excusa que no se ha sustentado bien como tuvo que haber hecho el proceso la Contraloría o la Fiscalía, sino que recaiga la responsabilidad también en la justicia en ese sentido. Pero sobre los casos que están hoy lamentablemente sonando en corrupción, lo que llama la atención, señora fiscal, es que no son denuncias de ahora, no es algo que empezó con esta emergencia, son denuncias, además en el caso, por ejemplo, de comisiones anticorrupción, que ya lo habían anunciado o por lo menos dado incluso datos de información desde hace más de un año. ¿Por qué cree usted que es ahorita, en este momento, que salpican más casos de corrupción en semáforo verde? Porque precisamente eso es lo que genera la impunidad. Si los casos se presentan, si las investigaciones demoran, lo único que estamos, y luego, cuando ya son motivo de judicialización, tenemos cualquier tipo de medida alternativa, el mensaje que estamos dando es, sigue robando, que no te pasa nada. Eso es lo que pasa. Entonces, ahora, bajo esta nueva estrategia, vamos a decir, con un equipo multidisciplinario de fiscales, y que además comprometidos, que están jugándose el todo por el todo. Nos estamos jugando la vida y la estabilidad, todo nos estamos jugando. Es difícil encontrar este personal. Yo considero que el equipo que ahora ha sido designado estará a la altura de las circunstancias y vamos a dar los resultados que la ciudadanía requiere. Pero para que todo esto se pueda hacer, se necesita que, obviamente, su gestión, que la Fiscalía tenga la total independencia que ha demostrado en las últimas acciones. Y de ese lado podría preocupar que si esta fuerza de tarea conjunta se la arma también con el apoyo de la policía, pero se conoce que la policía obviamente tiene o depende en muchas instancias del gobierno y a usted le va a tocar investigar asambleístas que pueden también ser del partido del gobierno. En esta nueva fuerza de tarea conjunta, si Fiscalía va a investigar también las denuncias que se han presentado sobre si hay asambleístas involucrados, si hay un reparto para garantizar la gobernabilidad o acuerdos en la Asamblea, ¿no sería mejor que usted investigue o la Fiscalía investigue sola? Es un tema
prácticamente imposible investigar sola. Primero porque no tenemos la autonomía suficiente como para contar con un cuerpo especializado de investigadores. Me refiero a personas que realicen seguimientos, vigilancia. Yo no puedo poner a los fiscales en las calles a tomar fotografías, a hacer seguimientos, porque no tenemos los medios y tampoco tenemos esa especialización. Eso le corresponde a la policía, para eso está creada. Pero, ventajosamente, los procesos se van documentando. Entonces, pongo un ejemplo. Si yo entrego o solicito una orden de detención para una persona que puede ser sensible de uno u otro lado, y resulta que este ciudadano fuga o huye, ya no es responsabilidad de la Fiscalía. Entonces es ahí la ciudadanía quien tiene que ir estableciendo las responsabilidades que correspondan. Si Fiscalía hace su trabajo, esperemos que la policía también lo haga. Tenemos unas órdenes de detención pendientes, que no puedo revelar obviamente, pero hay órdenes de detención que cada día que le veo al coronel que trabaja en mi despacho, no le digo buenos días, le digo, ¿dónde está tal persona? Sí, doctora, estamos haciendo, necesito que lo detengan, necesito que lo capturen. Así estamos trabajando. Pero también la ciudadanía debe tener confianza en que estamos haciendo el trabajo. Esto no es de la noche a la mañana, tiene que seguir un proceso, pero en el momento en que ya ejecutamos, que llegamos a tener, es importante la colaboración de los jueces. Sin los jueces, esto no va a caminar. Créame que no va a caminar. Cuando se anunció incluso desde distintas instancias de gobierno, o vamos antes, cuando estaban en una campaña en este nuevo gobierno, los candidatos en ese entonces hablaban de la importancia de la creación de una comisión internacional, de que intervenga Naciones Unidas, de expertos internacionales que puedan ser un soporte, trabajar en conjunto con ustedes, es decir, con la Fiscalía, tener las mejores prácticas, en fin, algunas cosas que se podrían aportar. Se cumplió en el anuncio, vinieron 3 meses, pero no hicieron más que estatutos, normativas, se dieron la vuelta, se fueron y esa oferta nunca se cumplió. Desde la Fiscalía, ¿usted cree que todavía se puede poner en marcha, porque son varias instancias las que exigían en otros países cuando en efecto se hizo, el que pueda funcionar una comisión independiente que le dé soporte a su gestión? Miren, hasta cierto punto esa ha sido la tónica en nuestro país, lamentablemente, de crear comisiones, de crear leyes, de crear normas, de hacer reformas, pero ¿por qué mejor no nos sentamos en una mesa y decimos, haciendo un análisis, con lo que tenemos, cuánto efectivos podemos ser? Ya basta de llenarnos de comisiones y de todo que no llega a ninguna parte. Lo que necesitamos es tener acción ya, efectiva, porque además eso implica generar e invertir recursos también. Entonces, tenemos ya una legislación, tenemos la institucionalidad que camine. Demos y dotemos de toda esa independencia, de toda esa autonomía para que los resultados estén a la vista. Y sobre todo, se requiere del compromiso de las personas. Sin el compromiso de la gente de verdaderamente luchar contra la corrupción, esto únicamente, como usted lo dijo, se queda en eslogan de campaña y nada más. Y ya vienen momentos electorales, ya vendrán las personas que van a ofrecer luchar contra la corrupción. Y más allá, como dicen todas las personas, de las pruebas de confianza y todo eso, a la gente se le mide por los resultados. La probidad se mide por los resultados. Y ahí se ve quién realmente quiere o no hacer una lucha verídica. Ahora, si bien es cierto que no se pueden esperar resultados de la noche a la mañana, la ciudadanía también ya ha esperado bastante, conociendo que pueden estar mafias, estructuras criminales funcionando dentro de los hospitales y que ahora pues le roban lo que uno ya menos se imagina, en unas fundas para los muertos, en las medicinas, le roban la salud a los enfermos y eso es lo que ha causado tanta desesperación, sobre todo en la gente. Pero ¿qué falta entonces de su lado? Como fiscal en el anuncio de, por un lado, los jueces necesitamos respuestas, pero luego le quitaron facultades a la Contraloría emite un informe post-mortem, ya consumados los hechos, ya cuando se cometió el delito, ya hay un informe de responsabilidad penal cuando ya hasta sacaron la plata de la cuenta, es decir, sí hay cambios que se pueden generar en un corto plazo que no se han hecho. Bueno, necesitamos tener independencia y autonomía. La Fiscalía General del Estado no puede designar a un solo fiscal provincial. Dependemos del Consejo de la Judicatura. Eso le resta autonomía a la institución. Tenemos déficit, además, en el presupuesto.
tenemos déficit de personal. Nos hacen falta 400 fiscales, por lo menos, para cumplir la media que está establecida bajo los estándares de la región. Son todos estos factores que van mermando la capacidad de la Fiscalía. Pero como yo siempre digo, con lo que tenemos vamos a comenzar a trabajar, porque si nos sentamos a esperar a que nos entreguen el presupuesto, a que nos den el personal, a que el Consejo de la Judicatura designe a las personas más probas, todo sigue igual. Con esta fuerza de tarea que ahora estamos inaugurándola, vamos a seguir trabajando, esperamos dar las respuestas que la ciudadanía requiere, que la justicia espera, pero yo sí hago un llamado y también la ciudadanía debe hacer este acompañamiento. No es posible que las personas ingresen y hagan un saludo a la bandera diciendo, aquí no ha pasado nada. La justicia debe ser igual para todos, no solamente para el que no tiene influencias, no solamente para el que está en el ejercicio del poder tenga distinto trato. Todos o ninguno. Así debemos manejar. Si en la emergencia, cierro con esto, en la emergencia se registraron 45 casos, 43 seguían en investigación, pero usted dijo tener ya los elementos en muchos de ellos. Lo que pasa es que estaban suspendidos los términos de la función judicial. ¿Es eso lo que está causando más retrasos o qué más? Y pregunto porque mientras que avanzan y no se encuentran a los culpables, probablemente cuando ya haya resultados estarán en buen recaudo. Así es, y algunos ya están al menos en calidad de prófugos, porque sobre ellos ya pesan órdenes de detención. Se reactivaron ya los plazos. Agradezco la gestión oportuna del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional a raíz del llamado que hicimos el día miércoles. Sin embargo, vamos ya a presentar las respectivas formulaciones de cargos y esperamos ir avanzando con cada uno de estos casos. Una vez que hayamos culminado con estos 45 temas, vamos a hacer un análisis y una evaluación de los otros casos, aquellos que están en el archivo, que están en el escritorio desde hace 2 años, desde hace 1 año, para que puedan seguir avanzando. La fiscal general de la Nación, Diana Salazar, acompañándonos hoy en Más Allá de los Hechos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefi, nuevamente.